Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe de la Acevedo. Vengo a presentarles la optimización clásica. Estudio en el Instituto Tecnológico Superior de Cualcomán y curso el tercer semestre. Una pequeña definición. Programación no lineal. Por sus sílabas, que es PNL. Es el proceso de reducción de un sistema de igualdades sujetas a un conjunto de variables reales desconocidas con una función objetivo a maximizar cuando alguna de las restricciones o de las funciones objetivas no son lineales. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de construcción de caja con volumen máximo. Bueno, supongamos que queremos determinar dimensiones de una caja rectangular de una forma que tengamos el mayor volumen posible, pero utilizado para ello con una cantidad fija de material. El problema en forma abstracto se podría plantear en los siguientes términos. Como primero, tenemos maximizar el volumen de la caja. El segundo paso sería el sujeto del área lateral fija. Con un fin de resolver este problema, habrá que modelizar matemáticamente, es decir, tendremos que expresarlo en términos matemáticos. Bueno, en este ejemplo se distinguen tres elementos fundamentales: las variables del problema, una función de estas variables y un conjunto de relación que deben cumplir las variables del problema. Estos elementos se repetirán en todos los problemas de optimización y se definen formalmente a continuación. Bueno, ¿qué quiere decir? Las variables, en este caso, serán aquellas que puedan tomar los valores correspondientes, es decir, serán las letras cuyos valores nosotros se los asignemos, que nosotros le podemos dar los valores a las variables. Variables de decisión. El primer elemento clave en la formulación de problemas de optimización es la selección de variables independientes que sean adecuadas para caracterizar los posibles diseños, candidatos y las condiciones de funcionamiento del sistema. Como variables independientes, se suelen elegir aquellas que tienen un impacto significativo sobre la función objetiva. Bueno, una función de variable y un conjunto de relaciones que deben cumplir las variables del problema. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Bueno, la función nos permite conocer más preciso qué valor obtendrán esas variables dependiendo de nuestra restricción. Aquí tenemos una aquí representamos las variables independientes que representan mediante de un vector columna de Rn. ¿Qué eso quiere decir? X es igual a x1 distancia, bueno, los puntos, a xn.
a la menos n. Bueno, esto quiere decir que las variables que sean necesarias podemos definir en nuestro modelo matemático. También está un vector de fila, que este está así una fila y el otro es una columna. Aunque para los casos n es igual a 1, 2 y 3, se empleará la notación usando usuales de x, y y x, y, z, respectivamente. Un vector de columnas es el que está hacia abajo y un vector de fila es el que está en línea, pero fila, ¿no? Como una fila. Una vez determinadas las variables independientes, el siguiente paso es establecer mediante ecuaciones o inecuaciones las relaciones que existen entre las variables de decisión. Estas relaciones son debidas, entre otras razones, a limitaciones en sistemas, a leyes naturales o a limitaciones tecnológicas. Son las llamadas restricciones del sistema. Podemos distinguir dos tipos, que es restricción de igualdad y restricción de desigualdad. La de igualdad son ecuaciones entre las variables de la forma h versus x igual a h, x1 y x a la n igual a 0. Esto quiere decir que estas ecuaciones utilizan el operador de desigualdad, no tienen una limitación como las sin ecuaciones que son justamente de restricción, que son como de restricción. Bueno, ya que estas son inecuaciones entre las variables de la formación, que es gx igual a g, x1 a x a la n menor a 0. Eso poniendo una restricción, es decir, si yo quisiera fabricar, bueno, me falta uno. Es una función real de variables reales definidas sobre un conjunto A de un número de números reales. Bueno, ahora sí. En mi explicación es como si yo quisiera fabricar, ¿qué podría ser? Autos, por decirlo así. Solamente podría fabricar, bueno, voy a fabricar autos, pero tengo 20 llantas. Entonces, solamente podría fabricar 5 autos porque cada auto lleva 4 llantas. A esto se refiere con restricción que solo tenemos que adecuar o saber qué es lo que podemos producir. Tiene que estar limitado porque